Profe, a mí, sinceramente, yo sé que dijo que el tema de la amortización ya era, pues que ya lo tuvimos que haber aprendido, pero sí, en la parte de la amortización a mí me costó bastante En lo sacar del, esa tabla de la amortización. ok, en lo del préstamo. Sí, Ok. Lo de la amortización, muchachos, bueno, yo lo tengo formulado, la tablita de amortización, pero también en la clase le di la fórmula en que pueden sacar cuánto va a ser su cuota y cuánto después calcular los intereses. Los intereses, para calcular los intereses, una tablita de interés simple, ¿verdad? Que el interés va a ser igual a capital por la tasa de interés por n, que es el tiempo, entre los 360 días del capital. Esta es la fórmula para calcular los intereses. Pero ok, acá en la amortización tenemos que saber calcular cuánto va a ser la cuota del préstamo. ¿No? ¿Cuánto es la cuota? Aquí solamente es el cálculo de interés, pero lo primero que tenemos que hacer es calcular cuánto es la cuota del préstamo. Voy a buscar la formulita que yo le di en el trabajo, en la presentación de clase, donde está el cálculo de las amortizaciones. A ver, no sé si es la 6. profe, aquí tengo a mano la fórmula. Escríbala ahí, porfa, no, Yancy, que no lo encuentro. Aquí está, aquí lo tengo. Bueno, yo tengo la cuota, es el monto a financiar entre 1 menos 1 más la tasa de interés elevado a la menos n entre la tasa de interés. Esa es la que usó Ana Yancy. Sí, profe. Ok. Entonces, para sacar la cuota, nos vamos. No sé si están viendo la hojita de Excel que tengo ahí. Sí, profe, sí. Ok. La cuota es el monto a financiar entre 1 menos 1 más i elevado a la menos n, esto entre la tasa de interés. Entonces sustituyamos la fórmula. ¿Cuánto es el monto a financiar? 5.000 para el caso de Banpro. 5.000 entre 1 menos la tasa de interés menos 1 más la tasa de interés, que la tasa de interés, regálenme cuánto es la de Banpro. La de Banpro es del 36. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la tasa de interés de Banpro, muchachos? Espéreme, profe, ya le digo. Es del 36%. Ok, entonces lo pasamos en términos de decimales, cerramos el paréntesis, lo elevamos a la menos n. ¿Cuánto es n? El periodo. ¿Cuánto es n? N son los 4 años, que es el préstamo. Ok, 4 años. Y todo esto lo vamos a dividir entre la tasa de interés, que es 0.36. Ya, entonces aquí pasamos una línea, otra línea. Entonces, ok, yo lo hago por parte, muchachos. Dejo el numerador, que son los 5.000, hago la parte del numerador, cuánto háganlo, o ya Oscar en este caso que tiene la pregunta,
favor, haga el cálculo en su calculadora. ¿Cuánto? Ya le digo. Ok. No tengo en la mano la calculadora. Uno, dice que da menos 2.4210, profe. Menos 2.4210. El primero, donde le da 1 menos. Ok. Espérenme, voy a buscar mi calculadora. Okay. 1 menos. Salud. Dice que es 1 menos 36 Sí. elevado a la... Eso me da, profe. 2 menos 2.42. O a no ser de que no es a la menos 4, elevado a la menos 4. Sí, es a la menos 4, perdón. Que ahí no les puse el más. Es a la menos 4. Entonces, ahí sí cambia. Sí. 0.7076. Ahora eso divídalo entre 0.36, que es la tasa de interés, por favor. Entre 0.36. 1.9658. Ok. Entonces venimos y lo dividimos entre 1.96. 9658. Ok, ahora sí, divida 5.000 entre 1.9658. 5.000 entre el 1.96. Ujú. ¿Cuánto fue que le dije, profe? 9658. Sí, Da 2.543.49. exacto. Si ustedes se fijan, es lo que yo tengo acá, en la parte de la cuota. Ok. Entonces, esa sería la cuota fija. Esta, exactamente. Esta, recuerden de que son amortizaciones de préstamos sobre saldos, muchachos. Entonces, esta es su cuota. Ok, ahí ya tiene identificada cuánto es su cuota. Ajá. Pero en esa cuota, en esos 2.543, ahí va los intereses generados desde la fecha que se les desembolsó y va el capital, la amortización del capital. Entonces venimos, ya tengo la cuota, entonces calculemos los intereses. Dice que los intereses va a ser igual al capital. ¿Cuánto es el capital? 5.000. Por la tasa de interés por 0.36 por n, que es un año, porque quiero calcular la del primer año. Eso lo van a hacer entre los 360 días del año comercial. ¿Cuánto les da? Así, profe, 5.000 por 0.36 por 1. Sí, que un año. Estamos calculándolo a un año. Recuerden que es sobresaldo. La primera cuota, la primera cálculo de interés va sobre los 5.000 porque es el primer anualizado. A ver, son 5.000. Ahí tienen la fórmula de interés simple. Como esto es anualizado, también la otra vía que lo pueden hacer más rápido, solo multiplican los 5.000 por el 0.36 y les da el interés. Ojo ahí,
lo pueden hacer así, 5.000.36, si y solo si la cuota sea anualizada. ¿Ya? Entonces les va a dar lo mismo. Les va a dar lo mismo hacer aplicar la fórmula de interés simple, que aplicar los 5.000 por el punto 36, que les da los 1.800. Y ustedes pueden observar acá que yo tengo en mi intereses. ¿Me expliqué? Entonces, y los 300, esos 360, profe, que usted puso, ¿qué son? Los 360 son Del año. 360 días del año comercial. Comercial, sí. Entonces, así es la fórmula, 5.000 por el interés, por el tiempo. El tiempo. Aquí el tiempo les va a variar también en caso, por ejemplo, Sí, si porque ahorita, esto lo está calculando para el primer año, ¿no? exactamente, entonces me da 1.800. Entonces venimos y decimos ya, ok, ya tengo mi cuota, son 2.543. A los 2.543 le restamos los intereses, que nos dan 743.49, que va a amortizar mi principal. Amortizar me refiero a que ese principal va a ir disminuyendo porque son cuotas sobre saldos. Ya, entonces, ¿qué hacemos? Venimos a estos 5.000 que yo ya tenía, a los 5.000, le resto mi amortización del principal y me va a dar mi nuevo saldo, que aquí lo tienen, 4.256.51. Entonces, a los 5.000 le vamos a restar los 743. Exacto. Que son los 4.256.51. Así es. Entonces, la cuota no va a variar. Esta es la cuota que yo tengo que pagar todos los años. Recuerden que esta es anualizada. Entonces, la cuota no va a variar. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que calcular los intereses sobre mi nuevo saldo. ¿Cuánto es mi nuevo saldo? 4.253. ¿Qué hacemos? Lo mismo. Los 4.256 lo multiplicamos por la tasa de interés. ¿Lo hacen de esta forma o lo hacen aplicando toda la fórmula del interés simple? Entonces, ¿cuántos son mis intereses? 1.532. Ahí lo pueden ver. 1.532 y aquí me dio 1.532. Ahora, vas a volver a hacer lo mismo. A mi cuota, que son los 2.543, le vamos a restar mis intereses. Entonces, ahora mi amortización de capital es mayor, 1.011.14. ¿Y por qué creen que es mayor la amortización del principal? ¿Por qué creen que va a ir aumentando? Porque lo multiplicó por el segundo año. ¿Cómo? Porque ya es del segundo año, o sea, el tiempo es más. Porque mi principal bajó. Al bajar mi principal, va a disminuir mis intereses. Y recuerden que como la cuota es lo mismo, si los intereses bajan, va a ser mayor la amortización al principal. Ya si ustedes se fijan, el primer año fueron 1.800 de intereses, el segundo año 1.532. ¿Por qué? Porque ya mi principal bajó. ¿Ya? Entonces, como la cuota va a ser la misma, su baja en los intereses, la cuota va a ser la misma. Entonces, como mis intereses están bajando, la amortización de mi principal va a ir aumentando, porque va a haber más capital, más dinero para ir pagando el capital. Entonces, para el segundo año, ¿qué hacemos? Lo mismo. Dicen que mi nuevo saldo son 4.256.51, que aquí lo tengo. Le restamos la amortización del capital del segundo año y nos va a dar un nuevo saldo, que son 3.245, que aquí lo pueden observar. ¿Ya? La cuota para el tercer año va a ser la misma. Los intereses sí va a variar porque yo tengo un nuevo saldo. Por eso es sobresaldo.
Entonces agarro mi nuevo saldo y lo multiplico por la tasa de interés, que son mis 168, que aquí lo pueden ver. ¿Ya? Ahora bien, a mi cuota, yo tengo que saber cuánto voy a amortizar de principal. De principal van a ser 1.375. Y así sucesivamente, ya, hasta que al final del vencimiento del préstamo te tiene que dar cero, porque obviamente ya lo estás cancelando. En tu última cuota, el saldo del préstamo tiene que dar cero. Ok. Ahora sí. Sí. En el trabajo eso fue lo que más me costó. La tabla de la amortización. Uh-huh. Ok. Los demás. Fernando. Ahí voy entendiéndole, profe. Ahí vas entendiéndole. Entonces, ¿a qué no le entendés? Eso lo interpreto como que no le entendés a nada. ¿Cómo no, profesora? Pero un procedimiento algo confuso. Pregunte o calle para siempre, pues, porque el otro sábado es el examen. ¡Domingo! El otro domingo, sí, perdón. Vuelva a darle una repasadita, profe, del comienzo. Tal vez eso fue que no hago la explicación del comienzo. Ok. A ver, aquí tenemos, Decirle. aquí ya tengo el ejercicio que les dejé de tarea hecho. Dios mío. Repasemos, pues. Los ingresos, ¿cómo lo calculamos? En base a lo que nos dice el ejercicio. Dice que el ejercicio igual se compraron 2 maquinarias para elaboración de banner. Cada maquinaria. Justo 3.500. Exactamente, son 7.000 más 3.000 de un... 3.000 del taller. Ajá, ok. Ahí son 10.000 mi inversión inicial, inversión fija. Pero dice que antes de comprar esas máquinas producían 100 unidades. Al comprar o hacer esa inversión, ya no van a producir solo 100 unidades, van a producir 500. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de esas 500, 400 unidades adicionales me va a dar esa inversión. Y te dice que en el primer año el precio unitario por unidad es de 170. Entonces, ¿qué hacemos? Solamente multiplicamos las unidades por el precio unitario. Ya sería para el primero y segundo año, 400 por 170 va a ser igual a 68.000 para el primero y el segundo año. Para el tercero y el cuarto año, las unidades van a ser las mismas. Nada más que el precio unitario va a aumentar a 350. Multiplicamos los 400 por 350, que va a ser igual a 140.000 de ingresos para el año 3 y 4. ¿De acuerdo? Ok. Ahora vamos, ahí ya tenemos los ingresos de esta inversión. Ahora vamos con los costos y gastos. Los costos y gastos no es nada más que sumar lo que está detallado en el cuadrito de ahí abajo que dice costos de producción y mantenimiento anuales. Entonces tienen el primero y el segundo año y suman toda esa columna. De igual forma para el año 3 y 4. Pero en el siguiente párrafo les dice que también van a incurrir en compra de repuestos porque hay que darle mantenimiento a las máquinas. Entonces, para el primer año, 8.500 y para el tercero y cuarto año, 16.000. Eso nos suman 84.500 para el año 1 y 2. Y para el año 3 nos suman $108.000. Entonces, hasta ahí no hay problema, ¿verdad? No. Ok. No. Va bien. Ok.
Entonces, se dice que hay que depreciar esas máquinas en línea recta. Entonces, si por las dos máquinas son 7.000 más los 10.000 del taller, más los 3.000, entonces serían los 10.000 entre la vida útil del proyecto, que serían los 4 años, para que nos dé la depreciación anual de esas maquinarias. Y ahí la tienen. Entonces, ya una vez teniendo nuestros ingresos, nuestros costos y gastos, tenemos que sacar la utilidad o pérdida neta. Cuando mis ingresos son menores que mis costos y gastos, me va a dar una pérdida neta. Peor aún si da en negativo. Eso significa de que hay una pérdida del ejercicio. Si mis ingresos son mayores que mis costos y gastos, me va a dar una utilidad neta del ejercicio. Para el año 1 y 2, tienen que los ingresos son menores que los costos y gastos y le va a dar una pérdida del ejercicio, una pérdida antes de impuestos. Cuando hay pérdida, no se calcula impuesto del IR sobre la renta, porque el mismo impuesto le está diciendo IR sobre la renta. Cuando tenemos una pérdida, no hay renta. Es una pérdida del ejercicio. Entonces, no se calcula impuesto. Cuando mis ingresos son mayores que mis costos y gastos, me va a dar una utilidad del ejercicio y me va a dar positivo. Ahí sí tenemos que calcularle el 30% del IR, porque ahí sí hay una renta que declarar. Hay una renta que pagarle al fisco. Entonces, ahí tienen prácticamente dos panoramas de las empresas. Obviamente, el mejor panorama es el que me va a dar una utilidad. O sea, porque así ganamos todos. Ganan los socios de la empresa y gana el país. Porque al tener la empresa utilidades, el país va a obtener una renta sobre esa utilidad. Es decir, que más dinero la arca del Estado. Cuando hay pérdidas, no. Entonces, acá tenemos la utilidad después de impuestos, la pérdida después de impuestos, que ahí las tienen. Entonces, aquí, hasta aquí prácticamente llega como su estado de resultado de su proyecto. Para cuestiones de estado de resultado, sí restamos la depreciación, porque es un gasto acreditable al impuesto, ¿ya? Entonces, es un escudo fiscal, como le llamamos generalmente. Entonces, sí tomamos en cuenta esa depreciación, y la depreciación no es nada más que un registro contable. Mientras que para efectos de flujo de efectivo, no se toma en cuenta porque no es una salida de dinero, no es una salida de efectivo. Entonces, ¿qué hacemos? Para el tema de flujo, sí lo tenemos que sumar la depreciación para que nos dé un flujo de caja neto. Entonces, obviamente, para el año 1 y 2 tenemos un flujo negativo. Para el año 3 y 4 ya las cosas mejoran y tenemos un flujo neto positivo. Entonces, que porque tengamos flujos negativos, muchachos, no significa de que el proyecto no sea rentable. No significa que el proyecto no sea rentable. Simplemente hay que ver cómo hacemos para poder solventar las obligaciones que podamos tener en estos dos periodos. ¿Pregunta hasta ahí? Ok. Entonces, ahora vamos con el cálculo del efecto de la deuda, que ya vimos las tablitas de amortización. En el caso de los intereses, les decía la vez pasada
que los intereses es un costo financiero para las empresas. Entonces, por ende, es un costo aplicable al IR, ¿ya? Entonces ya sabemos que en Nicaragua es el 30% que se le tiene que calcular para el pago de impuestos, la tasa impositiva, por así decirlo. Entonces, esa es lo que yo me tengo que acreditar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? De mi 100%, le resto el 30% y lo tengo, ese 70% yo tengo que multiplicarlo, mis intereses, porque van a ser mis intereses después de impuestos. Y así para cada uno de ellos. En el caso de la amortización del principal, no es un costo financiero, no es un gasto de la empresa. Es una obligación que se tiene que pagar ante un banco o ante una institución financiera. ¿Ya? Así como en el momento que recibimos el préstamo, nosotros lo llevamos a una cuenta por pagar, porque es un pasivo, también ese pasivo al ir pagando se va a ir disminuyendo. Entonces, y no lo multiplicamos por el 70% porque no es un gasto, es una obligación que tenemos. Entonces, y ahí tienen su flujo de caja de la deuda, que es el principal más los intereses. Hasta ahí, preguntas. Fernando. Fernando. Bien, bien, bien. Ahora sí, profesor. Ahora sí. Bueno, entonces después viene el flujo de caja neto, que no es nada más que trasladar los flujos del proyecto y el flujo de la caja de la deuda para que nos dé el flujo del inversionista. Siempre traemos el primer año y el segundo año siempre lo traemos en negativo. ¿Ya? Entonces, ya teniendo los flujos, tenemos que calcular la tasa de descuento. ¿Cuál es la tasa de descuento? El CUAC. Acá yo ya lo tengo calculado, también formulado. Entonces, recordemos que en Banpro se prestó 5.000. ¿Cuánto me representa la deuda de Banpro? El 50%, porque la inversión total son de 10.000. Entonces, ¿qué hago acá? La deuda de Banpro lo divido entre la inversión total. Entonces, me va a representar el 50%. Con BDF, igual, agarro los 4.000 y lo divido entre los 10.000, me va a dar que el BDF representa un 40% y el accionista un 10%. Y ahí yo tengo mi 100%. Ya. Entonces, como la fórmula del WACC te dice que el porcentaje de la deuda por la tasa de interés que te da Banpro o BDF, por 1 menos T, que T es la tasa impositiva, el impuesto. Entonces vengo yo a mis intereses, ahí está, lo multiplico por el 70% siempre. Recordemos que tenemos el 100% menos mi tasa impositiva, me va a dar el 70%. ¿Ya? Y así para cada uno. Al final, a mí me dio 21.32 la tasa de descuento. ¿A cuánto les dio así? A mí, profe. ¿Ah? A mí me dio así. Ok. La felicito entonces. Ahí, muchachos, solo es cuestión de sustituir datos. Entonces, ¿qué hacemos ahora con esto? Tenemos que descontar los flujos, traerlos al presente.
Entonces, acá yo tengo ya hecho también lo mismito, el valor actual neto, nada más que, bueno, aquí lo voy a componer, punto 21.32. Y ahí lo tengo. A mí el valor actual neto del proyecto me dio 10.000, menos 10.384.65. No sé a cuánto le habrá dado así. Y aquí tengo el del inversionista. El del inversionista me dio 10.106. Ahora bien, acá les explico. Aquí lo más importante es el BAN del inversionista y la TIR del inversionista. ¿Por qué? Porque al inversionista o al que está poniendo la plata, le interesa saber si va a ganar o va a perder en ese proyecto. Como les decía, que los flujos estén en negativo no significa que un proyecto no sea rentable. Pueden tener flujo en negativo y la tasa interna de retorno la pueden tener muy buena. Entonces, en este caso, el proyecto sí efectivamente no es rentable. No es rentable porque si ustedes pueden observar, la TIR del proyecto me da un 5% bajo. Pero la TIR del inversionista me da negativo. ¿Qué quiere decir? Este proyecto, para mí, que yo voy a poner plata de mi propio capital, no me es rentable, más bien voy a perder en este proyecto. ¿Ya? Y el objetivo de que hicieran un ejercicio así es para que vieran los dos panoramas, tanto el que yo les di, que da positivo, como este que da negativo, y les repito nuevamente, no es rentable no porque los flujos estén en negativo, sino porque la TIR del inversionista da en negativo. Entonces, obviamente, yo que voy a sacar dinero de mi propia bolsa, yo les voy a decir, no voy a invertir porque más bien voy a salir perdiendo en ese proyecto. Entonces, en este caso, desde ahí ya el proyecto ya no es viable, pues ya ni que seguirle haciendo absolutamente nada. Ahora recuerden el análisis de cada uno de los números, muchachos. Finanzas no solamente es como en contabilidad, pues que ya hacen los números y ya está, no. En finanzas hay que hacer hablar esos números, hay que analizar esos números, qué efectos me pueden traer. Ya. Entonces, no sé si tienen más preguntas, Fernando. Al momento, profesora, estamos bien ahí. Los demás. Solo una consulta, profe. Ok. Los demás, Kimberly. Profe, Ajá. una consulta. Dígame. Al hacer la TIR con la fórmula que teníamos en las presentaciones y hacerla con la fórmula de Excel, tiene que dar lo mismo, ¿no? Exactamente. Ok, solamente eso. Sí, aquí en Excel es más fácil porque solo vienen y ponen igual TIR y seleccionan el flujo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo siempre les digo, hay que hacerlo a mano porque así se aprende, pues haciéndolo a mano porque se ve de dónde vienen los números. Pero ahora con la tecnología, todos se los de Excel, el que lo maneja el 100% o quien maneja muy bien Excel, todo se lo va a dar. Ahora, por otro lado, si
ya pueden hacer un formatito bien formulado para su examen y solo ingresan los datos y ya se los dan. O sea, no hay que gastarse tanto, pues ahora. Pero lo importante es saber el análisis, muchachos. Y ojo ahí que yo vea análisis igualitos, porque dos cabezas no piensan iguales. Los números les puede dar iguales, pero el análisis difícil que van a analizar, van a redactar dos personas igualitas. Si lo hacemos en grupo, profe, Es el que análisis es el mismo. no, en grupo sí, pero en el examen no. Yo soy bien detallista en eso. Yo me fijo bien en esas cosas. Así que dos cabezas no piensan iguales. O pueden tener las mismas ideas, pero no van a redactar hasta con los puntos y comas igualitos. Difícil. Así que, ¿algo más? Practiquen el ejercicio que les di en clase. Practíquenlo, por favor. ¿Preguntas? Julio, Kimberly. Me estresan cuando no dicen nada. O sea, una cosa es que no saben cómo hacer la pregunta, porque no saben o porque no sé. Fernando, vos que dijiste que por ahí Estoy procesándolo todavía, profe. lo está procesando. Bueno, si no tienen más preguntas, chicos, ya saben. El examen es el próximo domingo. Ya saben, igual que no pongo iguales los exámenes. Ahí la suerte a quien les salga. Ok, nos vemos. Ok, en esta semana ya les voy a subir los trabajos que van a exponer para el 4 de octubre. A ver, quiero ver la fecha. Sí, 4 de octubre. Van a exponer para en esa